Muy buenos días, señoras y señores. Soy Elena Hernández. Como gerente del Club Cámara Madrid, es para mí un placer darles una vez más la bienvenida y acogerles en esta sesión que celebramos hoy de la mano de nuestro socio corporativo Grupo Aire. Grupo Aire es una empresa española líder en soluciones de telecomunicaciones, servicios cloud, ciberseguridad y soluciones avanzadas en el sector B2B. Está consolidada en el mercado nacional e internacional y es líder en el ámbito TI. Cuenta a nivel nacional con presencia en más de 20 centros de datos neutros de proximidad, 8 de ellos propios, y más de 90 puntos de presencia nacionales e internacionales. Cuenta además con una red propia, nada menos que de 33.000 kilómetros de cable. Destaca asimismo por su presencia estratégica en los 3 principales puntos de amarre europeos de cable submarino, como son Marsella, Barcelona y Lisboa. Vivimos en una era marcada por la transformación digital, donde operamos más en entornos cloud en busca de agilidad, escalabilidad y eficiencia. Sin embargo, esta evolución tecnológica también ha traído consigo nuevos desafíos, como es proteger lo que ya no se encuentra dentro de nuestros propios perímetros tradicionales. La reciente entrada en vigor de la Directiva Europea NIS2 marca un antes y un después. Las organizaciones ya están llamadas a reforzar sus sistemas, garantizar la continuidad de sus servicios esenciales y, sobre todo, a estar preparadas para responder ante posibles incidentes. Esta sesión es una gran oportunidad para comprender el impacto real del cibercrimen en entornos cloud y conocer cómo cumplir con la NIS2 de forma eficaz, práctica y sin complicaciones técnicas. Tenemos la fortuna de contar con la experiencia de Grupo Aire, uno de los principales operadores de telecomunicaciones del país, que compartirá con nosotros las claves para proteger nuestros sistemas y fortalecer la resiliencia empresarial en este nuevo escenario. En concreto está con nosotros Sigor Gaubeca, CEO de Grupo Aire. Sigor es ingeniero en informática y un apasionado por la tecnología y la seguridad. Le avala su experiencia en el desarrollo de una de las redes multiservicio más extensas y de mayor crecimiento de España. En la actualidad, Gaubeca lidera la estrategia tecnológica de Grupo Aire e impulsa su crecimiento y evolución tecnológica a lo largo de todo el territorio nacional y a nivel global. Sigor, un placer contar contigo. Buenos días. Permíteme recordar Encantada. Sí. Permíteme recordar un par de detalles a los invitados y te damos paso. Podrán lanzar sus preguntas a través del chat los invitados. Sigor les dará respuesta al finalizar su intervención. Y nos ayudaréis muchísimo si se identifican correctamente en el chat con nombre completo y empresa. Nos ayudan, pues facilitan completamente la comunicación de este webinar. Gracias de nuevo a Grupo Aire por su colaboración y a todos ustedes por participar. Espero que esta jornada les resulte útil y seguro que es enriquecedora. Así que nada más, doy paso a Sigor Gaubeca. Por favor, adelante, Sigor. Un placer. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Adelante. Creo que se me escuche bien. No sé si porque estaba escuchando yo como algún retardo. No sé si me escucha. A ver, se te oye un poquito entrecortado. A ver. Sí, yo creo que es por los auriculares. Un segundo. Voy a A quitar. ver, probamos. Voy a Estos son cosas del directo que se entienden Sí, perfectamente, no pasa nada. sí, porque veo que va esto un poco mal. A ver si cambiamos ese audio y conseguimos escucharte mejor. Ujú. A ver. Alguna vez me ha pasado, ¿eh? A ver ahora, Sigor. A ver. Ahora sí que te he perdido. Hola. A ver, Sigor, buenos días. Bueno, vamos a esperar unos minutitos, perdonen este pequeño intervalo. Vamos a intentar recuperar a Sigor. A ver, yo creo que ya estamos. Sigor, ¿me oyes? Sí, ahora sí. Ya A ver. estamos. Venga, estupendo. Sí, Pues a ¿verdad? ver si podemos iniciar Yo la creo que sí. sesión. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, muchísimas gracias. Adelante. Pues nada, gracias, lo que os decía, gracias por la invitación y es una oportunidad, ¿no? Por lo menos para poder explicaros un poco los que no conozcáis qué es esta nueva directiva, qué es esto de la ciberseguridad. A veces hay un poco de, no desconocimiento, pero sí un poco que muchas veces lo dejamos de lado y creo que, bueno, esto es una buena oportunidad para poder explicárselo sobre todo a nuestros compañeros, ¿no? Y empresas que están dentro de la Cámara de Comercio.
Entonces, os voy a hacer una pequeña presentación rápida, ¿vale? Sobre la que me voy a apoyar. Vale. A ver, voy a compartir aquí. Vale. Vale. Vale, no sé si veis, me voy a poner en modo presentación. ¿Veis la pantalla? Sí, ¿no? Correcto, correcto. Vale, muy bien. Pues nada, un poco explicaros qué es Grupo Aire, ¿no? Como comentabas, ¿no? Somos una compañía que nace como una empresa de telecomunicaciones, pero bueno, sobre todo con ese ADN de dar servicio a grandes operadoras, tanto nacionales como internacionales, ¿vale? Desde el 2002, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final hemos ido construyendo durante todos estos años pues, una red muy extensa, con más de 33.000 kilómetros, con más de 90 puntos de presencia nacionales e internacionales, gestionando pues, unos centros de datos con 7 megavatios de potencia entre todos ellos, tanto España como Portugal. Y bueno, y sobre esa infraestructura, pues montamos todo tipo de servicios, desde, pues bueno, aparte de comunicaciones, acceso a Internet, servicios de voz, data center, cloud, multicloud, servicios gestionados y ciberseguridad ahora, que es una de las cosas que es verdad que está dentro de la compañía, como es evidente, ¿no? Desde hace muchísimos años, porque al final, como compañía de telecomunicaciones, pues muchas veces somos foco, ¿no? Sobre todo de nuestros clientes, al estar conectados a Internet, pues tenemos que también proteger a esos clientes, ¿no? Y bueno, con un número de empleados que ya supera los 500, tanto en España como en Portugal. Y bueno, pues somos un operador ibérico nada, como os decía, ¿no? Presta servicios de diferente índole dentro de ese stack tecnológico, o sea, ese stack de servicios bueno, que vamos sobre todo ofreciendo y construyendo sobre esa red que para nosotros es muy importante, sobre todo porque tenemos el control, ¿no? de toda la infraestructura, las comunicaciones, las latencias, temas de ciberataques también, pues estamos diariamente recibimos más de 100.000 alertas por hora. Entonces, bueno, pues es una cosa que ya estamos muy habituados y, bueno, queríamos aquí, como también operador y está impactados por esa nueva normativa, pues durante estos 2 últimos años hemos trabajado intensamente, ¿no? para poder, digamos, no solo cumplir, sino que también, pues bueno, poder protegernos y ante este nuevo escenario que estamos viviendo, que, bueno, pues con el inicio sobre todo con este escenario geopolítico que estamos viviendo, pues todo el tema de ciberataques se intensifica mucho, ¿no? Entonces, vamos a pasar al siguiente. ¿Qué es? Y vamos a ir directamente al grano, ¿no? ¿Qué es y a quién afecta la directiva NIS 2? ¿Vale? La directiva NIS 2 ya existía una NIS 1, ¿vale? Pero era mucho más laxa, ¿no? Es decir, al final no, su radio de acción, su ámbito era muy reducido y entonces no había cierto tipo de verticales de negocio y empresas a las cuales no afectaba, ¿no? Entonces, bueno, la NIS 2 es la actualización de la normativa europea sobre ciberseguridad, ¿no? Sobre todo reforzar la protección de infraestructuras críticas, servicios esenciales dentro de la Unión Europea y sustituye, como decía, de la normativa NIS 2 que viene del 2016. Y lo más importante es que amplía el alcance, ¿vale? Sobre todo, pues estableciendo requisitos más estrictos, ¿no? Y sobre todo más adaptados también a esta nueva era, ¿no? que nos toca vivir. Entonces, los sectores del ámbito de NIS 2, los veis aquí a la izquierda, básicamente son energía, transporte, ¿vale? Temas de banca, infraestructura, todo lo que son los mercados financieros, sector sanitario, temas de aguas, ¿vale? Infraestructuras de aguas, infraestructura digital, todo lo que son gestión de servicios TIC, administraciones públicas, pero con algunas exclusiones, y sector aeroespacial. Em, digamos que el NIS 2 todavía no está, lo que decimos, bueno, no está transpuesta a la normativa, ¿vale? Es una normativa que en principio era de obligado cumplimiento a partir de octubre del año pasado, pero cada país luego pues, tiene que hacer su adaptación a esa norma, ¿vale? Y en España todavía no la hemos realizado, ¿vale? Hay otros países también que estamos igual,
no es que España sea que vaya más lento, vaya rezagado, sino que está ocurriendo en otros países sobre todo por el impacto que tiene. Bueno, como decía, aplica a empresas de cualquier tamaño. Esto es importante, si está en el sector de alta criticidad. Hay dos tipos de empresas, son las esenciales y las importantes, ¿vale? En función de, luego podemos compartir información sobre todo el INCIBE, ¿vale? Esto es la fuente del INCIBE. El INCIBE es el que está, en principio, va a gestionar todo lo que son los incidentes de seguridad y un cumplimiento normativo de esta normativa en algunos de los, digamos, de los sectores, ¿vale? No en todos. Esto está todavía por definir, todo lo que estoy hablando está por definir, incluso también las sanciones, ¿vale? Es verdad que Europa marca unas sanciones de entre el 1,4 y el 2% de facturación en función del tipo del tipo de empresa, si es esencial o importante. Y bueno, esto está todavía por llegar, pero sí es verdad que hay una propuesta de ley, ¿vale? Que ya bueno, salió hace unos meses, se está revisando y ahí ya sí que digamos que tenemos algo más aterrizado y habla sobre todo sanciones del 2%. Por ejemplo, compañías como en todo el sector de infraestructuras digitales y servicios TIC, que, que básicamente, además, da igual el tamaño, es decir, que sí que es verdad que Europa marca como que el tamaño de la compañía debe ser más de 50 millones de facturación o 250 empleados, pero parece ser que la transposición de la norma en España será más restrictiva aún y en algunos sectores digamos que al final no se medirá por el nivel de facturación de empleados, ¿vale? Y esto es importante porque aplicaría a cualquier tipo de empresa dentro de ese sector, eh, y independientemente del número de empleados. Y además, muy importante, las multas van hasta 10 millones, es decir, la más alta, tanto si es el 2% de la facturación o 10 millones. Luego, esto es algo que nos va a afectar mucho, ¿no? A ciertas compañías les va a afectar mucho. Para mí, el gran reto no es tanto quizá igual porque vamos, básicamente NIS 2 se equipararía como un esquema nacional de seguridad a nivel alto, es una certificación de nivel muy alto, ¿vale? No aplica, por ejemplo, 27001 quedaría detrás, etcétera. Otras normativas de ciberseguridad estarían muy por detrás. Esquema nacional de seguridad a nivel alto, diríamos que para una compañía es una de las certificaciones más altas que puedes tener, ¿no? En cuanto a ciberseguridad. Y una de las mayores dificultades de esa certificación no es tanto el cumplir, ¿no? Todo lo que depende de uno mismo, sino que es el cumplimiento dentro de la cadena de suministro. La mayor parte de los ataques conocidos últimamente, pues bueno, yo qué sé, por ejemplo, Okta, que es uno de los, el año pasado así, ¿no? Okta es uno de los mayores proveedores de identidades, ¿no? Pues fue atacado porque, bueno, atacaron a un empleado, ese empleado, pues bueno, hicieron una escala de privilegios, etcétera, con ingeniería social, básicamente tampoco hicieron nada muy complejo y consiguieron el acceso a los sistemas, ¿vale? Imaginaros pues, todo el acceso a los sistemas de identidades de muchas compañías. Em, por ejemplo, últimamente, bueno, está saliendo muchísimas. Banco Santander en Estados Unidos, pues uno de sus proveedores fue atacado y obtuvieron todos los datos de usuarios y contraseñas y un montón de datos personales de las, digamos, al final, usuarios que tenía el banco. Esto es importante porque, y eso es la parte para mí más compleja de controlar, ¿no? Es decir, ¿cómo controlamos una cadena de suministro? Es decir, imaginaos que sois una empresa que factura 500.000 euros y dais servicio a una compañía muy grande que tiene que cumplir, ¿no? Con NIS 2. Realmente al final, eh, pues la pyme, ¿no? La empresa pequeña, etcétera, ni siquiera imaginaos que está dentro de este ámbito de cumplimiento, ¿no? De actividad de compañías, pero sí que da servicio a una compañía que tiene que cumplir. Entonces, esa compañía, por muy pequeña que sea, debería o empezaremos a ver como grandes compañías, incluso compañías como, por ejemplo, nosotros empezamos a obligar a que esas pequeñas compañías o esos pequeños suministradores, pequeños, medianos o grandes, pues tengan que cumplir o con ciertas medidas de seguridad, porque también es cierto que para una compañía pequeña no es viable cumplir con todo lo que exigen ellos, ¿no? Entonces esto al final es algo que
que es muy complejo y también difícil de gestionar, ¿no? Tanto en presupuestos de compañías, etcétera, porque al final los niveles de protección que se exigen son muy altos. Em, de cumplimiento obligatorio, se estima que sea para finales de 2025. Por la información que tenemos, en principio estaremos como, a- yo creo que para julio, aproximadamente julio o agosto, digamos que se aprobará esa ley. Y a partir de ahí pues habrá hay un periodo de adaptación en el que se habrá pues, 2, 3 meses, 3 meses normalmente suele ser, en el que a partir de ese periodo pues entra el obligado cumplimiento y lógicamente con las sanciones pertinentes, incluso es posible que haya posibles auditorías a las compañías, etcétera. O sea, que no es algo que, bueno, es una normativa que ha salido y no se va a hacer nada, ¿no? Es decir, que Europa se ha tomado esto muy en serio y creo que es lo correcto. Quizá igual, pues vamos un poco tarde, ¿no? Y como os decía, la cadena de suministro, aunque penséis que no tenéis que cumplir, vuestros clientes van a tener que cumplirlo seguramente, ¿no? Tendréis clientes que tengan que cumplir y esos clientes exigirán a su cadena de suministro que tome las medidas necesarias. Y esto, bueno, abre un abanico muy interesante de hasta dónde cumplo, ¿no? Porque bueno, es bastante complejo. Uno de los temas más importantes a mí me gusta esta slide porque muestra un poco cuáles son los factores de riesgo, ¿no? A tener en cuenta. Es decir, cuando al final pensamos en la ciberseguridad, pensamos en, digamos, todas las puertas de entrada que podemos tener en una casa, ¿no? En nuestra empresa. Y siempre pongo el ejemplo de la casa, ¿no? Es decir, tienes una alarma con una central de alarmas, luego tienes unos sensores, puedes tener cámaras o no, puedes tener más cámaras en zonas donde igual quizá no, pues una persona normal pues, no los pondría, temas de sensores, por ejemplo, de la apertura de puertas, eh, por ejemplo, sensores perimetrales en un terreno, por ejemplo, si estamos hablando bueno, de proteger una zona bastante amplia. Entonces, aquí en el mundo de la ciberseguridad también hay muchísimas puertas de entrada, ¿no? Al final, cuando somos una empresa y tenemos servicios expuestos a Internet, ya sean, podemos tener desde servicios, ¿no? Páginas web, sistemas de gestión empresarial, sistemas de gestión de recursos humanos, las cámaras de la empresa, etcétera, etcétera. Podemos tener muchos elementos que están conectados a Internet y es cómodo porque realmente podemos acceder a ellos de forma sencilla, ¿no? Con el móvil, pero la comodidad está reñida con la ciberseguridad. ¿Vale? Y esto es importante. Entonces, bueno, pues desde el punto número uno, ¿no? Gestionar el tema de usuarios, ¿no? Aquí voy a hacer un pequeño recorrido de qué tendríamos que cumplir más o menos para que o sea, fuéramos NIS2 compliant, ¿no? Es decir, que podamos decir que estoy cumpliendo con una normativa, ¿no? Lo primero es pues, el tema de gestión, toda la parte de gestión de usuarios, ¿no? De accesos, contraseña, los ordenadores, empezando por los ordenadores. Los ordenadores, pues hay que cambiar las contraseñas cada X meses. No está establecido, pero sí es verdad que hay que decirlo. Es decir, oye, mira, cambiamos las contraseñas cada 6 meses o cambiamos las contraseñas cada 3 meses. Luego hay que tener un sistema de doble factor de autentificación, es decir, como cuando accedes al banco, ¿no? Es decir, tienes tu usuario y contraseña, pero luego para hacer ciertas acciones, pues necesitas un sistema que cada vez más lo veréis, ¿no? En la vida cotidiana. Al final, para acceder a cualquier sistema, te piden, pues bueno, o un SMS, un código, introducir un código, o gestionarlo desde una aplicación, etcétera. Hay que gestionar ese doble factor. ¿Por qué? Porque nuestro usuario y contraseña pueden estar comprometidos. Pero si tenemos un doble factor, necesitamos otra contraseña o una clave que se llama un one-time password, ¿no? Que lo utilizas una vez y va cambiando cada X segundos, es mucho más difícil que realmente, bueno, si nos han robado el usuario y la contraseña, que os digo que ocurre muchísimo, eh, pues bueno, estamos relativamente protegidos. Luego toda la parte de la gestión de las contraseñas, de privilegios, etcétera, en los entornos IT, ¿no? Si tenemos servidores, etcétera, pues lo típico de no tener contraseñas por defecto, que la gestión digamos que no todo el mundo entra con una contraseña de superusuario, superadmin, incluso también se aplica también, ¿no? al ordenador, ¿no? Que utilizamos todos los días, no deberíamos acceder con una contraseña de superadmin. Esto es lo más básico, lo más básico que podemos hacer, ¿vale?
Luego hay un tema que se exige mucho, que es la parte del incident management, o sea, la gestión de incidencias, y va muy ligado con la monetización. Es decir, hay herramientas que lo que hacen es que yo tengo desplegados muchísimos sensores, medidas de protección, firewalls, etcétera, etcétera. Pues, depende del tamaño de la compañía y depende a lo que se dedique, pues puedo tener desplegados diferentes soluciones, ¿no? Como os decía, es la casa y en función del nivel de protección que yo quiera tener en mi casa o en la empresa, pues bueno, pues tendré una serie de elementos que me van reportando. Realmente al final eso siempre va recogido en una central de alarmas. Pues aquí sería lo mismo, es decir, yo primero tengo que ser capaz de recoger, monitorizar esos incidentes que están ocurriendo constantemente, porque ocurren. Yo qué sé, desde que un empleado abre un archivo que puede ser malicioso en el correo electrónico y lo ha protegido el antivirus, eso yo tengo que recibirlo, ¿vale? Es decir, al final tiene que haber un punto de recogida de esa alerta, ¿no? Igual que si hay un intento de intrusión a través de los firewalls o si por ejemplo, ha salido nuestra contraseña porque lo que os decía, ¿no? A un proveedor nuestro con el que gestionamos X servicio y tiene cierto acceso, por ejemplo, a datos nuestros, pues los datos han salido en la dark web, por ejemplo. Esto ocurre constantemente. ¿Y qué es la dark web? Pues la dark web es donde un poco los hackers o las personas que al final obtienen esa información y han conseguido esa información, pues publican, digamos, en un medio relativamente anónimo, publican, pues bueno, que han exfiltrado esa información, que tienen X gigabytes de datos de una compañía, etcétera, y o lo hacen público o exigen o lo publican para exigir a la compañía una recompensa, ¿no? En criptomonedas o como sea. Entonces es muy importante la parte de estar constantemente monitorizando y una vez que si ha ocurrido algo, pues nuevamente tenemos que ser capaz de gestionar ese incidente internamente. Puede ser que haya sido un incidente leve y hay que gestionarlo. Igual requiere avisar a las autoridades o no, ¿vale? Porque pues, es una cosa que realmente no ha habido filtración de datos, etcétera, y bueno, pues es un intento, por ejemplo, de acceso a un sistema que todos los sistemas de protección han funcionado y salta una alerta, ¿no? Hay que gestionar ese incidente y ver con los equipos con los equipos de ciberseguridad, bueno, qué ha ocurrido, etcétera, etcétera. Toda esa gestión de incidentes es muy importante y sobre todo las lecciones aprendidas. Luego, como muchos de vosotros conocéis, ¿no? El acceso remoto. El acceso remoto de una VPN puede parecer un medio seguro para acceder a mis sistemas, pero es lo mismo. Es decir, si el acceso remoto, si a mí, por ejemplo, yo he abierto un correo electrónico, no estoy protegido, me entra un archivo adjunto con un malware y ese malware realmente no es como hace muchos años, ¿no? Que los virus rompían el ordenador y digamos que al final ahora hay gran información ahí bueno, pues son sistemas que están latentes y que lógicamente los hackers ya van aprendiendo y viendo un poco pues bueno, dónde estás accediendo, a qué información puedo acceder desde el equipo, etcétera, ¿no? Pues si, por ejemplo, me han robado los credenciales, o sea, es decir, tienen acceso a mi ordenador y tengo un acceso a una VPN, acceso remoto a una VPN, a un entorno, por ejemplo, corporativo, eh, ahí estoy corriendo un peligro. Es decir, ¿por qué? Porque yo estoy intentando acceder con un ordenador a mi infraestructura ya sea pequeña o grande, lo que sea, a mi infraestructura empresarial, puedo infectar. O sea, ese hacker puede ya tener acceso a mi infraestructura tú estando conectado desde casa, por ejemplo, o desde cualquier sitio, con la VPN, y ya tiene acceso, ¿vale? Entonces, importante también el tema en la VPN con el doble factor. O hay otros sistemas, por ejemplo, que se llaman Zero Trust Network Access, que básicamente lo que hace es que, pues bueno, si estás en un ordenador que es personal, que no tiene las medidas de seguridad que tiene que tener la compañía, digamos que ese sistema, antes de dejarte acceder a los recursos de la compañía, digamos que hace unos checks, ¿vale? Es como un pequeño antivirus que chequea un poco cómo está el ordenador y si hay, digamos, movimientos anómalos o detecta cualquier anomalía, no te deja conectarte a la infraestructura de la compañía, de forma que estás protegido. Nosotros, por ejemplo, nuestra política es, normalmente no dejamos a los empleados conectarse con ordenadores propios, ¿vale? Eso se llama un Bring Your Own Device. Está muy bien,
pero tiene un sobrecosto, ¿vale? Es decir, dejar al final a un usuario pues bueno, que se conecte desde cualquier sitio, para nosotros a nivel de ciberseguridad, pensamos que, o sea, desde cualquier sitio me refiero a desde cualquier dispositivo, nos parece que es correr un riesgo innecesario, ¿vale? Ha ocurrido, de hecho, ocurren incidentes, ¿no? Que tienes empleados que intentan acceder desde su casa a ciertos sistemas de la compañía y vamos, y son ordenadores que además sabes que están, o sea, que lo hemos comprobado y están infectados, etcétera. Entonces, bueno, se corta, es decir, al final no hay posibilidad de poder conectarse, ¿vale? Por eso os digo, o sea, el acceso remoto a través de VPN, por muy securizado que vaya, es peligroso, ¿vale? Y esto, por ejemplo, en NIS 2, todo lo que es NIS 2, esquema de acceso en nivel alto, digamos, lo contempla. Temas de configuración segura, lo mismo que hablamos, tanto de ordenadores, servidores, móviles, ¿vale? Que nadie tiene, o muy poca gente tiene en la cabeza la seguridad de los móviles, pero prácticamente lo llevamos todo ahí. Y de hecho es más, o sea, el segundo factor de autentificación normalmente, esos aplicativos van en los móviles. De forma que si nos hackean el ordenador y el móvil, también tendrían acceso a los sistemas, ¿vale? Y ya tendrías que tener otros sistemas adicionales para cubrir, bueno, pues que si se ha vulnerado la identidad de ese usuario y tenemos acceso al sistema, pues detección de todo tipo de uso anómalo, ¿no? De, de cualquier entorno al que tenga acceso, ¿vale? Entonces es importante que pues, los ordenadores, etcétera, los servidores, todo esté con una configuración segura, que no se acceda mínimo con un usuario con privilegios de administrador, que esté plataformado, es decir, que, por ejemplo, el que está al lado, ¿no? O sea, todo lo que son gestión de ese Removable Media Controls, ¿no? Es decir, que no podamos conectar cosas, dispositivos USB con memorias USB, discos duros, etcétera, que pueden estar infectados a un dispositivo de empresa. Y ahí hay varias estrategias, ¿no? O sea, es decir, no te dejo utilizar USBs o tengo un sistema que controla, bueno, tengo un antivirus, etcétera, etcétera, que controla que bueno, cuando conectas un dispositivo, da igual que sea cualquier dispositivo, una cámara, o sea, cualquier cosa puede ser vulnerable, ¿vale? Entonces es importante, pues bueno, ese control de las medidas de seguridad de conexión a los sistemas, ¿vale? O a los ordenadores. Todo el tema de prevención de malware. Aquí hay mucho, eh, bueno, no solo muchas veces conocemos solo lo que son los antivirus, ahora hay muchas estrategias y muchas variantes de lo que es un antivirus tradicional. Pues están desde los EDR en Point Detection and Response o los XDR, ¿no? Etcétera. Hay varias soluciones y todo esto ha ido evolucionando. ¿Para qué? Para adaptarnos sobre todo a una de las cosas que más miedo da, ¿no? En un entorno de ciberseguridad, que son los ataques de día cero. ¿Qué es un ataque de día cero? Pues una amenaza desconocida, ¿vale? Es decir, que no la conocemos y entonces tenemos que tener sistemas que sean capaces de detectar ese tipo de uso anómalo dentro de, o sea, cuando ya entra, ¿vale? Porque te han infectado, tienes que tener un sistema que controle pues, esa amenaza, ¿no? Pues puede ser a través de un sistema, por ejemplo, que tiene motores basados en IA, con Machine Learning o Sandboxing, ¿no? Que digamos que al final detecto un archivo anómalo, lo subo a lo que se llama una sandbox, o sea, el sistema lo sube automáticamente y lo ejecuta en un entorno controlado y detecta que realmente es malicioso y entonces aplica las contramedidas, ¿vale? Y aquí hay muchísimo y sobre todo muchas veces pensamos solo en lo que es nuestro ordenador, ¿no? Pero, y bueno, pongo los antivirus y ya está, pero realmente al final hay muchas compañías también que tienen empresas pequeñas o y no tan pequeñas, quizá igual que tienen entornos, las pequeñas, pues pueden tener un entorno de un pequeño servidor, de compartición de archivos, etcétera y demás, y normalmente ese servidor nadie le hace caso. No tiene ninguna medida de seguridad aplicada, etcétera y demás, no tiene ningún antivirus y demás, pues eso es muy importante también tenerlo controlado. Cualquier, como os decía, ventana de entrada a la empresa tiene que estar controlado. Esto es muy importante. Entonces, bueno, pues ese es el tipo de malware prevention y sistemas de EDR antivirus tradicionales se despliegan por lo menos en todos los sistemas críticos que tenemos, ¿vale? Puedes tener lo que os decía, desde un servidor de archivos en una empresa hasta miles de servidores en muchos sitios en cloud públicos, en diferentes proveedores, etcétera, pues todo eso se complica mucho más, ¿vale? Muchísimo más y los equipos de operaciones, pues lógicamente
tienen que estar al tanto de esto. Importante siempre lo que os decía antes, la monitorización y la gestión de incidentes, es decir, todos estos elementos van generando constantemente alertas. Entonces, estas alertas hay que recogerlas, porque si al final tenemos una medida de seguridad aplicada, pero no recogemos las alertas que va generando, pues es complejo poder, bueno, enterarte, ¿no? de qué está ocurriendo, ¿no? Otra parte importante que cubrimos que se cubre en el NIS 2 es la educación y la concienciación, ¿vale? Todos los usuarios, es decir, todos empleados, etcétera, tal, reciben cada X tiempo y hay herramientas que te permiten y facilitan todo esto que, digamos, al final aplican bueno, medidas de pues, cursos, medidas de concienciación, incluso ataques controlados, ¿no? Por los equipos de ciberseguridad para ver si pica, ¿no? Algún empleado. Siempre pican, muchos, y siempre son los mismos, además. Y normalmente, pues bueno, luego se hacen cursos de concienciación más avanzados, ¿no? Para intentar, bueno, que esas personas también estén alerta, ¿no? Es decir, al final esto bueno, es estar al corriente un poco de, pues bueno, no fiarnos de todo y pensar que nos están atacando constantemente. Desde el correo electrónico, un SMS que recibo, un mensaje, por ejemplo, en el chat de Teams que recibo de un compañero, por ejemplo, con un enlace y cosas así. Todo eso también hay medidas para poder controlar también, ¿no? Todo esto y securizar todo esto. Una parte muy importante, la parte de seguridad de red. Es decir, como os decía, controlar digamos, los puntos de acceso, ¿no? que puede tener cualquiera desde el exterior. Pues bueno, para poder hacer a las infraestructuras de mi empresa, lo mínimo que tienes que tener es una medida de seguridad, una puerta, ¿no? Es decir, si yo no tengo puertas para entrar a mi casa, o sea, yo tengo una puerta y no hay puerta, pues lógicamente estoy invitando a gente a entrar, ¿no? Ni siquiera es que tenga una llave, es que no hay ni llaves. Pues esto es igual, o sea, un firewall, ¿no? El tradicional firewall permite que pues bueno, tengamos un control, una puerta, ¿no? Donde al final está detectando todo tipo de amenazas que pueden estar intentando, se pueden estar intentando explotar desde fuera, ¿no? Al final hay bots que están constantemente escaneando vulnerabilidades de todo Internet, de todos los recursos que hay en Internet, constantemente. Ese tráfico, si nosotros tenemos una puerta, como decía, ¿no? Un firewall, y ya lo estoy parando ahí, pues siguen a otro. O sea, el bot al final no intenta probar otra cosa, sino que es un bot y va probando uno a otro y va a lo fácil, ¿vale? Esto es importante. Entonces, bueno, pues cuanto más medidas pongamos, pues mejor, ¿vale? Y esta es la primera, ¿no? Es decir, la puerta a la casa. Eso también, digamos que al final nosotros siempre pensamos como en todo en un doble perímetro de seguridad, o sea, o incluso utilizar dobles tecnologías. Es decir, si yo tengo un, un firewall de un fabricante, ya sea Fortinet, Checkpoint, Palo Alto, etcétera, o lo que sea, siempre, por ejemplo, en la protección del ordenador o de los servidores, etcétera, lo hacemos con otra tecnología. ¿Por qué? Porque no todo es infalible. Y si yo pongo un firewall y bueno, ha salido una vulnerabilidad o han sabido bypassearlo de alguna manera, ya pueden entrar dentro, ¿vale? Entonces, de alguna manera, no, lógicamente no entran con todo el control, pero sí que pueden tener alguna vía de entrada. Y si tienes una pequeña vía de entrada, pues bueno, eso, si vas trabajándolo, pues puedes acceder a otros sistemas, ¿no? Entonces es importante, bueno, siempre en todo el perímetro utilizar dobles medidas de seguridad, normalmente, ¿no? Y aquí, muy importante, la ciberseguridad tiene su ciclo de vida, es decir, em, no se trata de, bueno, tengo un sistema, lo tengo todo monitorizado, y aquí no pasa nada, ¿no? Es decir, estoy súper seguro, nadie está seguro. Esto es unas cosas que todo el mundo tiene que tener en la cabeza. Constantemente salen vulnerabilidades, se saltan sistemas, etcétera, y es muy complejo mantener, cuanto más grande es la infraestructura digital que tengamos, más complejo es mantenerlo seguro, ¿vale? Yo muchas veces pienso en las compañías pequeñas, ¿no? Que, bueno, pues una compañía mediana, grande, pues ya tiene un equipo de IT, puede tener una o dos personas, tres, bueno, las que sean, ¿no? Que ya se encargan un poco de todo esto. Y hay que también concienciarlos y tienen que conocer de qué va esto, porque muchas veces es verdad que no suele ser así. Pero,
pero es importante que, bueno, que ese ciclo de vida se cumpla, ¿no? Desde la identificación de todos los, pues de todos los assets que tenemos, todos los servidores, todos los sistemas que tengamos expuestos a Internet tienen que estar pues, bueno, localizados, ¿no? Es decir, así, con sus versiones de software, saber cuáles están, pues, que tienen alguna vulnerabilidad y que hay que parchearlos o no, si hay alguna forma de poder evitar que nos ataquen, etcétera, porque muchas veces no es fácil parchear los sistemas y, bueno, pues tienes que aplicar contramedidas para poder evitar que te ataquen. Bueno, toda la parte del governance, gestión de riesgos, cuál va a ser tu estrategia de gestión de esos riesgos, ¿vale? Pues bueno, todo eso tiene que estar definido antes, ¿vale? Esto parece como si yo, no sé, luego saldrán preguntas, ¿no? Pero esto no es algo que solo esté al alcance de grandes compañías. Con esta nueva directiva, como os decía, es muy importante que todo el mundo esté, o sea, que sea consciente de esto, ¿no? Es decir, de que todos los días y a todas horas y cada minuto nos están atacando. Y esto es una realidad. Lo que pasa es que, lógicamente, si no lo ves, pues crees que no te están atacando, ¿no? Pero esto es así. La parte de protección, como la segunda parte de ese ciclo de vida de ciberseguridad, es vital, ¿vale? Todo lo que es tema de control de accesos, eh, training para las personas, empleados, etcétera, seguridad de los datos, todo esto es la segunda parte de, o sea, la protección, ¿vale? Y luego está la detección, es decir, vale, una vez que estoy protegido, bueno, pues he detectado una amenaza. No ha pasado nada, pero bueno, he detectado, ¿qué hago, no? Pues todo también tiene que estar definido. Es decir, pues tiene que estar monitorizado, tiene que haber un proceso de, bueno, si hay anomalías o eventos que no tengo controlados, pues tengo que ser capaz de, bueno, decir, alguien tiene que decir, bueno, ¿y qué hago con esto, no? Que lo dejamos pasar o ha sido algo que, porque normalmente muchas veces los ataques vienen por cosas pequeñas o acceso a sistemas pequeños donde luego hay escaladas, ¿vale? Hacia otros sistemas digamos que al final más críticos de la compañía. Eso el hacker no lo sabe, pero sí que es verdad que nosotros sí que lo sabemos y tenemos que prever antes, ¿no? Luego está la respuesta, ¿vale? O sea, es decir, una vez que hemos detectado el ataque, ¿qué hacemos, no? Pues tema de notificación de respuesta, comunicación, análisis. Si depende de hasta dónde hayan entrado, pues hay que analizar y hay que hacer o incluso aplicar mitigaciones o mejoras, ¿no? Dentro del sistema. Esto no significa que nos hayan atacado, sino o sea, que nos hayan vulnerado algo, pero es verdad que hemos detectado y tenemos que dar la respuesta a eso que hemos detectado. Y ya cuando si ha ocurrido algo, pues tiene que haber una fase de recovery, ¿no? Pues bueno, en función de qué sistema hayan atacado y la criticidad de ese sistema, puede parar nuestra compañía o no, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo tarda en recuperarme? Para eso están, por ejemplo, pues los sistemas, en función de hasta dónde hayan entrado, qué haya ocurrido, pues hay y planes, ¿no? De recuperación ante desastres, por ejemplo, que pues bueno, pueden venir desde sistemas de backup, por ejemplo, que suele ser muy ideal. Pero los backups, por ejemplo, también los hackers, o sea, todo lo que son los BitLockers, ¿no? Los CryptoLockers, etcétera, lo que hacen es que cada vez son más sofisticados y muchas veces hay compañías que tiran de los backups, pero los backups también están encriptados, o sea, encriptan todo lo que son em, digamos, desde los discos locales hasta los discos que tengas remotos, etcétera, todo lo que pueda. Y además también los backups, ¿vale? Porque conoce los sistemas de los software de backup y entonces lo que hace es que también aplica una encriptación a los backups. Cuando vamos a tirar de los backups no están. Y ahí es cuando viene el problema, ¿no? Pues digamos que al final hay sistemas que permiten que esto no ocurra, ¿vale? Y tenemos que, lógicamente, tener ese plan de recuperación. Normalmente, además, los planes de recuperación son los mismos que recuperación de desastres, es decir, van dentro de ese plan de disaster recovery, desde que, yo que sé, si tengo mi infraestructura o parte de mi infraestructura crítica en un centro de datos y el centro de datos yo qué sé, salta por los aires, ha apagado o lo que sea, pues tiene que haber un plan para poder recuperar todos tus sistemas y tener ese plan de continuidad de negocio escrito, ¿vale? Tiene que estar escrito y hay que mantenerlo, o sea, porque luego volvemos otra vez a empezar la rueda. Porque esta rueda no para, ¿vale? Esto, claro, puede parecer lo que os digo, que insisto, puede parecer de una empresa grande o de una empresa que dices, bueno, esto para mí es muy complejo,
pero realmente al final hay que adaptarlo también a vuestra realidad. Es decir, bueno, pues igual hay ciertas cosas que se pueden simplificar, pero que tenemos que ser conscientes de ello. Vale, aquí lo mismo, concienciar. Todo el mundo cree que, bueno, el tema de las ciberamenazas, bueno, tengo un amigo que le robaron dinero de la cuenta, tengo a otro que le pidieron X bitcoins para recuperar lo que tenía en su portátil, bueno, se le daba igual lo que tenía y tal, ¿no? Pero al final, esto es una industria. Yo siempre lo digo, el cibercrimen es una industria que crece exponencialmente año a año, ¿vale? Ahí podéis ver un poco los datos a la izquierda, las estimaciones. Entonces, cada vez más, yo siempre digo que nosotros tenemos que cumplir con la ley, pero los cibercriminales no. Ahora, por ejemplo, hay muchísimo, se utilizan, pues bueno, yo qué sé, los modelos más avanzados de inteligencia artificial. Pues en Europa está ahí un poco dudoso, ¿no? Si se pueden utilizar o no. Aquí ellos no tienen esas restricciones, ni ninguna restricción legal, pueden hacer lo que quieran. Entonces, digamos que al final estamos en desventaja, ¿vale? Y luego, muy importante, a qué industrias se atacan, ¿vale? Es decir, no, y de qué países vienen, o sea, o de qué continentes normalmente vienen eh, esos ataques o incluso cuáles son los países más atacados, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí tenemos la industria de tecnología, telecomunicaciones, servicios financieros, administración pública. Es un poco donde más actividad hay, pero también se está viendo un incremento de actividad, por ejemplo, en temas de salud, ¿vale? En sanidad. Y bueno, lógicamente al final, donde haya dinero detrás, o sea, es decir, al final yo siempre digo, si con el menor esfuerzo, para un cibercriminal, ¿no? Con el menor esfuerzo puedo obtener mayor rédito, pues ahí es donde va a atacar. Es decir, si yo, pues bueno, voy preparando ataques muy sencillos, quizá igual, o de mucho de ingeniería social, o mando un spam y hay muchas compañías que lo pueden recibir, boom, ya tienes acceso a muchos sistemas, entonces digamos que al final se va segmentando en dónde puedo obtener más información o dónde va a ser más fácil acceder y dónde puedo obtener más dinero, ¿no? Y bueno, eso es un poco como cualquiera en una compañía al final. Es decir, dónde puedo, con la menor inversión, dónde puedo obtener más dinero, ¿no? Pues esto es un poco cómo funciona. Eh, y aquí os quería contar muy brevemente los pilares fundamentales de ese marco de ciberseguridad en NIS 2, ¿no? Tendría desde la seguridad perimetral, que hablábamos, los firewalls, tal, todo lo que es acceso de las puertas, digamos así. La seguridad de los sistemas, importante, pues temas de contraseñas, cambios de contraseñas, sistemas de doble factor de autentificación, para estar a salvo de esos robos de contraseñas, intentar estar integrado con sistemas descentralizados de contraseñas o de identidades, porque nos dan una capa de protección extra, ¿vale? Y al final, si consiguen nuestras contraseñas y nuestras credenciales y siempre tenemos las mismas, etcétera, pues es un problema, ¿vale? Y siempre hay que intentar utilizar este tipo de sistemas que pues, bueno, te van obligando a cambiar las contraseñas, etcétera. Y las copias de seguridad, ¿vale? Y las copias de seguridad que sean copias de seguridad pues no inmutables, ¿no? Es decir, pues, son las que no se pueden tocar, ¿vale? Y pues, bueno, hay sistemas de backups, etcétera, que son capaces de hacerlo. Todo lo que parte de seguridad de dispositivos, pues bueno, PCs móviles, con lo que os decía antes, ¿no? Todos los sistemas de EDR o XDR, que es la evolución de los antivirus, son uno de los activos más importantes a proteger, ¿vale? Los dispositivos, porque al final estamos interactuando constantemente con ellos y recibimos correos, recibimos enlaces, recibimos archivos, todo esto tenemos acceso antes, en este ámbito, pues claro, antiguamente las compañías lo que hacían, no, antiguamente, no, hace no muchos años, lo que hacían, dice, bueno, yo tengo corto mi perímetro y no dejo acceder a ningún sistema, o sea, ningún sistema, por ejemplo, de gestión de archivos externos, tipo Dropbox, etcétera, todo eso estaba cortado. Entonces, bueno, pues gestionar la seguridad sí es fácil, pero también es cierto que las compañías necesitan trabajar. Entonces, pues bueno, en cuanto empiezas a abrir todas esas medidas de restricción, pues esto se convierte, como decimos en la seguridad, en un queso gruyere, ¿no? Con un montón de agujeros que puedes entrar. O sea, es una puerta con agujeros.
Entonces es importante tener esas dobles capas de protección, sobre todo en los dispositivos, es clave, ¿no? Y los móviles, que no nadie o muy poca gente los tiene en cuenta, también son un foco de... Y da igual el fabricante que sea, ¿eh? Son vulnerables, todos. Em, Gestión y auditoría, ¿vale? Esto es muy importante. Es decir, al final, tener esa central de alarmas, esa recogida de alertas, etcétera, es importante y tener todos esos procesos, ¿no? En ese ciclo de vida de la ciberseguridad, pues esos procesos de respuesta ante incidentes, etcétera, pues tienen que estar definidos y la gente, o sea, los tiene que tener claro, todo el mundo tiene que tener claro, ¿no? Y luego, pues bueno, temas de certificaciones abajo, ahí nosotros tenemos muchas de ellas, ¿vale? Hay otras muchas, pero bueno, sí que es verdad que las más importantes, las de continuidad de negocio, seguridad de los datos, esquema de seguridad de nivel alto, ¿vale? Esto da ciertas garantías a que no es nadie es infalible, pero bueno, te da ciertas garantías en cuanto a cómo se está gestionando la seguridad dentro de una compañía, ¿vale? O sea, un sello al final no dice más que eso. Es decir, no tengo que preguntarte cómo estás gestionando, por ejemplo, las contraseñas. Ya entiendo que si tienes ese sello, lo estás haciendo así. Entonces, es una garantía, eh, pero no te da certeza de la seguridad al 100%, ¿vale? Y bueno, pues aquí os quería enseñar un poco pues, también ese sistema de detección de alertas, ¿no? Cómo funciona. O sea, es muy importante. Nosotros tenemos un gente que está 24/7 revisando esas alertas. Esto, lógicamente, no está al alcance de muchas compañías, pero bueno, sí que hay servicios, ¿no? que te permiten pues, bueno, recoger todas esas alertas en un sistema y bueno, pues tener toda esa detección y atención temprana de alertas, visibilidad 24/7 de qué está ocurriendo, correlación de eventos, que es importante porque si nosotros recibimos 100.000 eventos por hora, eh, y os digo que el 99% no son importantes. ¿Cómo separamos el grano de la paja, no? Pues eso, hay motores ya dentro de las herramientas que son motores que te van separando y con un machine learning van diciendo, esto sí que tienes que revisarlo, ¿vale? Y, pues, bueno, tener equipos de expertos de seguridad, etcétera, todo al alcance, pues, bueno, de la mano no es fácil, pero bueno, sí que hay pues, muchas compañías que nos dedicamos a esto, ¿no? Y poco más, quería dejaros un hueco para preguntas, porque lo más importante para mí es que alguien haya entendido algo de lo importante que es esto y que no, y que, bueno, que al final para el negocio, pues lógicamente no va a haber obligaciones, tanto para empresas, ¿no? Pequeñas, medianas o grandes. Las grandes, pues muchas bueno, tienen recursos y lo pueden hacer, pero nuestra mayor preocupación siempre está en las empresas más pequeñas que, bueno, todo esto es otro problema más, ¿no? Y que hay que gestionar porque, bueno, de esto depende que tu compañía siga en muchos casos funcionando. Veo aquí un montón de preguntas en el chat. A ver. Hola, sí, ya estoy Hola. aquí. Bien, sí, ha habido varias preguntas que han sido lanzadas. A ver, Sí. la primera, nuestra empresa se dedica a la gestión de residuos, específicamente a material confidencial. Mi pregunta es, ¿nos aplica? Por ejemplo, material confidencial, entiendo que sean datos confidenciales. Entiendo que sí, Entonces, claro. entonces, si gestionas datos confidenciales, pues bueno, ya te aplica la Ley Orgánica de Protección de Datos Ujú. con sus sanciones, ¿vale? Es verdad que creo que había en la presentación dentro del INCIBE, creo que estaba gestión de aguas residuales, pero no, de gestión de residuos no. Si, por ejemplo, esto tratamiento de temas, o sea, gestión de servicios TIC o infraestructura digital, la aplicaría. Es decir, que si son empresas, por ejemplo, que se dedican a digitalizar contratos, etcétera y demás, les aplicaría. Correcto. No obstante, ya os digo, o sea, esto todavía no está, o sea, no hay una norma definitiva, o sea, saldrá seguramente lo que os digo, ¿no? Lo que os he dicho al principio, estará, calculamos para julio o así, julio, septiembre como muy tarde y luego habrá 3 meses de adaptación. Mm. Así Correcto. que ahí ya será cuando, pero que sí, si tienen, entiendo que gestionan datos, depende del carácter que tengan y tal, porque al final no sabes el contenido, es importante que cumplas.
con unas medidas de seguridad rigurosamente. Sí, rigurosas. Sí, sí, sí. vale. ¿La NIS 2 es una certificación que hay que obtener o es una auditoría? ¿Cuáles son las Es, empresas que están sí, obligadas? ¿En el roadmap se tiene en mente que las pymes también tengan que aplicarlas? a ver, lo primero, quieren sacar una certificación, que sea una certificación NIS 2, que es equivalente, o por lo que hemos hablado con INCIBE y demás, es equivalente al ENS alto, Esquema Nacional de Seguridad a nivel alto. Ujú. Em, vale, y luego, en qué, si es una pyme o no, al final depende a lo que te dediques, ¿no? Si te dedicas sobre todo si eres una empresa esencial dentro de las que están categorizadas como esenciales, sobre todo nosotros los que hemos visto que se puede aplicar, sobre todo en empresas pequeñas que se puede aplicar, son las de todo lo que son TIC o infraestructura digital. Vamos a esas, yo qué sé, desde una empresa que da servicios informáticos, que son 3 personas, les aplica, por ejemplo. Mm. Eso es lo que en principio está sobre el papel. Luego no sé si aligerarán o no, no sé lo que harán, ¿no? Pero en principio lo que se está hablando es esto. Entonces sí que aplicaría y lógicamente eh, no es tan sencillo. O sea, esto no es, bueno, me saco esto y en 3 meses lo tengo. No funciona así. No es fácil. O sea, requiere de nosotros, nosotros lo que estamos viendo es que en función de, imaginaos, una empresa de 10 empleados puede tardar fácil un año en adaptarse, en cumplir. Sí, sí, sí. O sea, que es un Sí. proceso. Es largo, tedioso, además es que, o sea, requiere de dedicación también, ¿no? Luego, una vez que está implantado, pues bueno, es seguir esas normas, pero todo lo que os he dicho de los planes de recuperación ante desastres, respuesta anti incidentes, todo eso tiene que estar definido. Normalmente hay consultoras que te pueden ayudar en ese Ujú. proceso, pero es un salto muy grande. Normalmente empiezas con certificaciones más pequeñas que te vas adaptando un poco y luego ya a partir de ahí ya das el salto a algo, el ENS alto, como os he dicho, es la certificación más alta que hay que puedo obtener, que diría en una empresa en España ahora mismo, en cuanto a seguridad. Mm. Vale. Nuestra consultoría o nuestra consultora, perdón, se dedica a la implantación de las normativas de obligado cumplimiento. Mm. Entiendo que será una normativa que deberemos cumplir en todas las empresas o a todas las empresas. Debemos hacer cumplir, efectivamente. No en todas, ¿eh? O sea, lo que os decía antes, no. Las que están dentro de ese paraguas de servicios, ¿no? De los de TIC, temas de empresas energéticas, etcétera, además, están dentro del ámbito y tienen que cumplir. El tema es los proveedores de esas compañías. Es decir, lo que os decía antes, ¿no? La cadena de suministro. El que tiene que cumplir tiene que controlar la cadena de suministro. Entonces, realmente una empresa que está dentro del ámbito, no sé, me imagino, una ferretería, por ejemplo, no está dentro de esto, pero esa ferretería, por ejemplo, le da servicio a una empresa que sí que tiene que cumplir. Pues depende un poco, nosotros lo que estamos haciendo es una categorización de la criticidad que tienen esas compañías para esos proveedores para nosotros. Por ejemplo, si o sea, damos acceso, por ejemplo, tenemos unos sistemas y tenemos que dar acceso porque el soporte de unos sistemas nos lo lleva una compañía. Esa compañía, lógicamente, ya está dentro del ámbito de las TIC, luego tiene que cumplir, aunque sea pequeña, aunque sean 4. Y nosotros, lógicamente, les vamos a exigir que cumplan. Entonces, esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero sí es verdad que va a acelerarse, va a acelerarse. Y lo que os digo, o sea, no todas las empresas tienen que cumplirlo, pero es cierto que muchas van a tener que hacerlo porque, lógicamente, por ejemplo, su mayor cliente es una empresa grande que tiene que cumplir. Entonces, en función de la criticidad de lo que esté manejando, datos, etcétera, tal, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? La empresa esa que gestiona residuos, si son residuos, ¿no? Residuos o datos de carácter personal de empresas y demás, lo va a tener que cumplir porque le van a exigir que cumpla. Entonces, todo depende un poco de cómo de crítico es, o sea, lo que he dicho, una empresa de ferretería, pues bueno, si hackean la ferretería, no tiene mis datos, ni tiene acceso, ni credenciales de acceso a mis sistemas. Pero si tengo una empresa que me lleva a la gestión de algo, o estoy compartiendo datos con una compañía y esos datos son de carácter personal, ahí sí que tengo que exigirle cumplir. Mm. Sí. ¿Cómo afectaría la NIS 2 a los terminales móviles de empresa? Bueno, al final.
Yo lo he dicho varias veces durante la presentación, nadie tiene en cuenta los terminales móviles, o muy poca gente. Ujú. Pero hay sistemas que securizan los terminales móviles. Para nosotros, otra vía de entrada más Mm. a la compañía. No hay una obligación como tal. Eh, bueno, pero al final si es un endpoint, o sea, si al final es un dispositivo que tiene el empleado, tiene que estar controlado, ya sea mínimo con un MDM, que es un Mobile Device Management, que es un sistema que gestiona pues las aplicaciones que instalas ahí, los permisos, privilegios, si me conecto a una Wi-Fi o no, etcétera, tal. Todo eso está controlado ahí, pero luego también hay sistemas adicionales de protección. Mi recomendación es que también se tenga en cuenta como si fuera vamos, un portátil o un ordenador de eso de mesa igual. Mm. Vale. Dice nuestra empresa sí que gestiona, yo creo que es la misma persona, disculpadme, Mm. es Sí, la sí. misma persona que antes. Nuestra empresa sí que gestiona material confidencial, pero en la destrucción, es decir, destruimos material confidencial. Ujú. Esa es tu actividad. Claro, en el momento, si no lo almacenan, pues es decir, al final, si no lo almacenan, básicamente lo que aquí aplica es que si esos datos son de carácter personal o es información confidencial de compañías, le aplica la ley de protección de datos y además, si son datos digitales y los almacenan de alguna forma en algún momento del proceso, eh, les impacta 100%. Además es que si además son datos confidenciales, seguramente la empresa que se los da pues les pedirá medidas adicionales de protección y seguramente cuando entre en vigor pues la normativa, si los categorizan como, igual que nosotros hemos hecho, es decir, si yo tengo 100 proveedores y categorizo 10 como críticos, porque son con los que estoy compartiendo información, Mm. etcétera, tal, a esos son los que voy a poner el foco 100%. El resto, pues bueno, si es una empresa que me vende, yo qué sé, un cable de fibra óptica, pues bueno, tampoco, o sea, no maneja datos conmigo ni nada. Sí que es verdad que puede haber en la transacción, o sea, nosotros sí que, por ejemplo, en la transacción, en la comunicación, estamos estableciendo un proceso de compra, dentro del proceso de compra a proveedores se está estableciendo pues, unas medidas adicionales de protección que garanticen que, pues, por ejemplo, el interlocutor sea el de la otra empresa, pues sea el que dice ser, ¿no? O si recibo un email, pues que haya unas ciertas, por ejemplo, de pagos, tal, etcétera, pues que haya un control un poco que estamos más encima, ¿vale? Pero vamos, en principio, como no hay riesgo, o sea, el único riesgo que hay es que puedas pagar a una compañía un dinero, pues bueno, al final es dinero, no, pero no son datos, o sea, no hay una multa por medio. Mm. Ya. Muy bien. Otra de las preguntas que nos lanza, ¿las empresas se verán obligadas a pasar auditorías externas para supervisar que cumplen con la ley? También le Eso, interesa, sí, bueno, y continúo porque hay dos en una ahí. sí, sí. Por lo que nosotros hemos visto en el anteproyecto de ley, las esenciales, por ejemplo, nosotros, telecomunicaciones, o sea, todo lo que es Mm. TIC o servicios digitales, etcétera, más luego las de energía y demás, todas que son esenciales, esas se supone que nos pueden pasar auditorías. Y de hecho tenemos que publicar lo que son los assets, ¿no? Es decir, pues, mi web, las IPs donde tengo los servicios más críticos, etcétera, etcétera, todos IPs, dominios y demás, hay que compartirlo con ellos porque nos lo van a monitorizar. Mm. Vale. Eso es lo que establece, sí, se establece en el anteproyecto de ley. Y puede haber auditorías a las compañías. Claro. Vale. Y también se verán obligadas a pasar auditorías internas y si los resultados de las mismas deben ser presentados en algún tipo de organismo, esta es la duda que tienen, o si serán No, relevantes alguno de los datos que surjan. Vale. no. Si al final si tienes que cumplir, tienes que cumplir. Y si no tienes que cumplir, habrá alguien, algún cliente tuyo, etcétera, que te exija cierto cumplimiento, ¿vale? Pero al final las auditorías internas se pasan para prepararte para es decir, puedes tener una auditoría interna, pues bueno, quiero hacer una auditoría para ver cómo estoy a nivel de ciberseguridad. Hay un montón de compañías que se dedican a esto, eh, consultoras, etcétera, hay muchas, que te hacen una auditoría y decir, vale, este es el ASIS, ¿no? De cómo estás a nivel de ciberseguridad. Y a partir de ahí
pues te damos estas recomendaciones. Y dices, pues mira, estás fatal, o estás, bueno, no estás mal, o estás Bueno, no bien. estás Pues tan bueno, mal. exactamente, pues entonces a partir de ahí ya es decisión bueno, del empresario, ¿no? Pues tomar las medidas oportunas. Correcto. ¿Y si te certificas en 27001 cumples con la NIS 2? No, Vale. no, es lo que decía yo, es un paso importante. Es decir, ya has hecho un ejercicio de tener ese plan, bueno, pues todos esos planes de recovery, todo, bueno, tienes, digamos, al final el tema de control de contraseñas, etcétera, todo eso ya has hecho un ejercicio importante. Que es lo que decía. Si tienes la 27001, saltar de 27001 a esquema nacional de seguridad de nivel alto o cumplir con el NIS 2, bueno, es un ejercicio adicional, pero no es empezar de cero. Es un paso, es un gran paso. Vale. ¿Y qué se necesita para ayudar a clientes a cumplir la NIS 2 como empresa de servicios? Como empresa de servicios, bueno, al final yo creo que lo que va a ocurrir, es decir, por ejemplo, entiendo que será como lo que querrán decir es cómo ayuda a mis proveedores a cumplir, ¿no? Entiendo que será algo así. Es la parte más difícil, lo que decía. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, estamos desarrollando un producto que te va a dar garantías. El tema de, por ejemplo, la parte más compleja, ¿no? Porque puedes tener muchas medidas de seguridad, pero no tienes la monitorización, tiene un coste altísimo. Para que os hagáis una idea, lo que es el SOC, ¿no? Un Security Operations Center puede estar costando en torno a los 3.000 euros al mes, 3.500 euros al mes. Eso no lo va a pagar una pyme, ni loco, ¿no? Entonces, claro, nosotros estamos trabajando en democratizar esto y decir, oye, mira, pues estoy en una empresa, yo no puedo pagar esto, no puedo tal, pues y vamos a hacer un bundle, ¿no? Un pack donde tengas más o menos, todo incluido, más o menos. Porque no realmente cumplir con todo requiere de una inversión alta, sí. Y necesita tener equipos dentro o que alguien de fuera te lo gestione, pero al final el coste, esto va a ser como, bueno, pues, como yo siempre digo, ¿no? En el mundo de en el tema de la ciberseguridad, eh, y yo estoy en un equipo de un comité de dirección y el comité directivo, o sea, el equipo directivo está también afectado por el NIS 2 porque el NIS 2, nadie puede rechazar un presupuesto, por ejemplo, para implantar una medida de seguridad, y tiene que estar por escrito y si alguien lo rechaza, pues es como, es decir, al final nadie va a decir, es muy difícil decir que no. O sea, no, esto no, o sea, bueno, esto no se va a hacer, ya, pues, por es un riesgo. Ya. Entonces, esto es al final, es un poco, es que siempre estás como en el filo, ¿no? Entonces es muy importante que todo el mundo del management, todo el mundo esté súper orientado a que esto Y es una obligación y es una concienciado. necesidad y hay que concienciar. Sí, sí, o sea, todo el mundo está como centrado en que esto hay que cumplirlo. Y además es que es un tema que impacta en la reputación de las compañías. Mira, esta semana ha salido Deloitte, por ejemplo, no sé, les han robado un montón de datos, y creo que salió este sábado o así. Y ahí así es una detrás de otra. O sea, son compañías que no, que esto está al alcance parece como que no, 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 a mí no me afecta, pero no, sí, sí. O sea, de hecho, tenemos herramientas que muchas veces pones, por ejemplo, el dominio de una empresa, pones el dominio y nosotros o sea, se rastrea toda la dark web o todo lo que tenemos acceso, o sea, lo que hay acceso, ¿no? Y cuando el cliente ve sus contraseñas escritas, dice, ¿cómo? Sí, ¿y esto dónde estaba? Y dice, no, pues está en la dark web, que se filtró hace un año porque tuviste un dispositivo, además tienes las capturas de pantalla del dispositivo de cuando se han robado los datos y todo, o sea, de tu escritorio. Es así. O sea, Os tenéis de Infostealers, tal, hay cuenta. un montón de herramientas o sea, y eso está a la orden del día. Eso está a la orden del día. Ya, Entonces hay que estar muy, muy concienciado con esto. Sí. desde luego. ¿Y a nivel nacional le interesa más el ENS o la Mm. NIS 2? Si cumples el ENS alto, ya eres NIS 2, o sea, cumples con el NIS 2. Eso es un poco la equiparación que se va a hacer. Sí. Entonces, pero el NS alto es duro. No, no Es es algo duro, que. es Sí, sí, duro es de duro. alcanzar, es difícil. Es duro, ¿eh? Sí, sí, es muy duro. Pero no, no es imposible. Es decir, hay que seguir una serie de pasos. Pues si lo que decía, si ya nos sacamos la 27001, ya hemos hecho un buen ejercicio y ya estamos bastante protegidos.
y a partir de ahí, si cumplimos, porque esto no es solo tengo la certificación y ya está. Hombre, ya, O sea, hay que tener la certificación y luego, o efectivamente, sea, como dices, no ya, parecerlo, sino serlo. Es decir, efectivamente. tienes que Mm, cumplir, o sea, tienes que implantar las medidas y que ese ciclo de vida se cumple, que correcto. no se quede ahí como, bueno, ya está, yo ya he cumplido y ya está, ¿no? Sino que eso es no para, es un ciclo de vida que es un bucle. A ver, Mm. hay una pregunta que yo creo que es interesante, aunque seguramente hayas dado muchas pistas a lo largo de la sesión. Ujú. ¿Podéis detallar cuáles son las características de empresas que obligan con la ley nueva para cumplir estos requerimientos de ciberseguridad? Las características de empresas, o sea, el tipo de empresas, entiendo. Si queréis, yo os puedo compartir luego información del INCIBE, que es en la web, hay un FAQ, o sea, para preguntar. Ah, O sea, desde genial. la típica está súper bien. Y os lo puedo compartir. Sí. Vale. Mira, de hecho, Si mira, puedes más. compartirlo y Sí, si no, se lo facilitamos nosotros en el correo, lo que tú consideres, ¿eh? sí. Vale. Pues, Y hay está otra, súper bien porque te lo explica, vamos. pues fantástico. Mira, Vale, lo he encontrado aquí. A ver. vale. Y Sí, me mira, parece que aquí nos queda una está perfecto. pregunta, ¿eh? Que no quiero Sí, dejar ir sí, atrás. Ahora sí, sí. cuando compartas. Ahí. Ahí Ahí está. está. Ahí está prácticamente la respuesta a todas las preguntas. Si eres esencial, si eres Muy bien, importante, muy bien. si las multas, tal. O sea, me está súper bien explicado. Yo os lo recomiendo. O sea, son como secciones que vas abriendo y mira, entrada en vigor, tal, etcétera. O sea que, y todas en principio lo que se sabe, yo creo que, como, por ejemplo, a nosotros nos aplica el INCIBE, como empresa de telecomunicaciones y Mm, cloud, etcétera, servicios digitales nos aplica. El organismo que nos va a gestionar es el INCIBE. claro, es la Mm. máxima autoridad, entiendo. Sí, luego, por ejemplo, las energéticas y tal tienen temas de, por ejemplo, infraestructuras críticas y tal, como están Ujú. catalogadas como infraestructuras críticas, lo gestiona otro organismo. Mm. Vale, vale. A ver, la última pregunta que tenemos aquí es, cuando tenemos una brecha de seguridad y hay una filtración de datos, ¿a quién Mm. se debe comunicar? Vale, eso es una buena pregunta. Si hay una filtración de datos, agencia de protección de datos, ¿vale? Es la que en principio debes comunicar. Y luego, normalmente se recomienda, y esto vamos, nosotros tenemos nuestro equipo legal que lo gestiona, que lo tenemos súper controlado, y normalmente lo que se hace no es obligatorio, pero se pone una denuncia en la policía. Mm, No es obligatorio, pero es recomendable. Y a partir de ahí, pues ya, bueno, pues la agencia la agencia de protección de datos empieza a preguntarte, tal, etcétera. Hay un tiempo también, hay unos plazos para responder, que además aquí o sea, cuando salga la norma, ahí sí que, pero vamos, hay unos plazos para responder, hacer el pues bueno, claro, lógicamente necesitas un tiempo para poder ver qué ha ocurrido, etcétera y demás, ya, ya. Mm. Vale, Para hacer vale. ese análisis forense, etcétera. Pero sí, en principio, agencia de protección de datos. Sí. Perfecto. Y al INCIBE el que te aplique, o sea, es decir, pues yo, o sea, nosotros si nos aplica el Instituto Nacional de Ciberseguridad, al INCIBE, pues al INCIBE tienes que comunicárselo. Pero si son datos, agencia de protección de datos. Correcto, pues muchas gracias, Sigor. Desde Nada, luego, esta sesión daría para mucho más, pero sí. se nos va agotando el tiempo. Yo recomiendo, de verdad, o sea, el enlace que os he pasado aclara muy bien y de forma muy concisa qué es lo que tienes que cumplir, qué no. Incluso, bueno, cuando hay que cumplir, etcétera. O sea, está No, muy no, bien, ha ¿eh? sido muy Ah, aclaratoria la sesión, desde luego, mm, mil gracias. Os haremos llegar a todos los que nos habéis acompañado el enlace a la grabación, por supuesto, para ujú. que podáis revisarla, incluso si queréis compartirla, estaremos pues encantados. Además, os daremos el contacto de Grupo Aire por si queréis aclarar cualquier duda, estarán encantados de atenderos y cualquier aspecto o daros información al respecto. Ya habéis visto Sí, que son ujú. generosos, especialmente generosos con todo lo que es conocimiento. Aprovecho para recordar a aquellos que aún no sois socios del club que podemos ayudaros a alcanzar vuestros objetivos compartiendo pues, con otras empresas vuestro conocimiento, como estamos haciendo hoy con Grupo Aire y celebrando este tipo de eventos.
Mil gracias por acompañarnos. Os esperamos en próximas sesiones y de nuevo gracias a Grupo Aire, gracias Sigor, un placer, un Nada, a honor, desde vosotros. luego, haberte tenido No, que esta mañana. yo, si alguien por lo menos ha podido, no sé, alguien hemos concienciado, yo creo que es el objetivo. Sí, sí, Es el cumplido. objetivo. Yo Sí, creo que sí. misión Sí, sí. cumplida. Sí, Eso sí. es, eso es. Pues muchísimas gracias a Ujú. todos y nos vemos muy pronto. Venga, Muy bien, muchas gracias. nada, Dios.